En la Universidad de la Cuenca del Plata podrás estudiar Ingeniería en Alimentos, una opción actual y de futuro, con inmediata salida laboral, agregando valor a la actividad privada y siendo parte activa del presente desarrollo de la región y el país. Estudiar cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata. Gracias, señor presidente. Bueno, primero que nada quiero, antes de hacer mi argumentación con respecto a este expediente, quiero retomar las palabras del concejal Prominante con respecto a la representatividad que tenemos nosotros de los vecinos a través del voto que nos han puesto en este recinto y que nos hace conformar este cuerpo. Creo que coincido plenamente en la representatividad está para eso, para tomar decisiones. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de su representante, dice la Constitución. Y es esta misma Constitución la máxima expresión de voluntad popular y la que no puede ser vulnerada por estos representantes bajo ninguna forma. Creo que en esos casos, en el sistema republicano de poderes, de pesos y de contrapesos, es cuando ante un abuso, una arbitrariedad o un atropello de algún poder interviene otro de estos de salvaguarda de esos intereses de los vecinos, de esos derechos constitucionales, que en este caso el Poder Judicial, y que es precisamente el que ha intervenido últimamente, en los últimos años, en todos los momentos que han vulnerado derechos constitucionales de usuarios y consumidores. Haciendo esa salvedad, quiero hacer un raconto, digamos, de los antecedentes que nos llevan hasta este día martes 29 de abril, donde estamos por tratar la segunda lectura de un aumento del boleto. Todo un tratamiento que desde sus inicios, de sus orígenes, y me voy a remontar simplemente a diciembre para no ir mucho antes a anteriores aumentos, que también han sido judicializados y que también se están sustanciando en la justicia local. Me invito a que todo este procedimiento, todo este tratamiento siempre ha sido desproporcionado. Y cuando digo desproporcionado me refiero a la garantía que se le han dado a las partes que intervienen en esta situación tarifaria, concretamente a los empresarios y a los usuarios. Mientras por un lado a los empresarios se les han otorgado todas las peticiones, se les ha dado todos los aumentos que han solicitado, no se les ha hecho ninguna objeción con respecto a las anteriores mejoras que se habían pactado en otros momentos y que no se están cumpliendo. Esto finalmente creo que fue ilustrado sobradamente en la audiencia pública, en la cual muchos usuarios fueron recurrentes en cuanto a las críticas al servicio de transporte, concretamente sin entrar a hablar de la tarifa. Creo que el empresario tuvo todas estas ventajas, digamos, en el tratamiento, y el usuario tuvo todas las ventajas, a tal punto que en diciembre mismo, ante la advertencia de los concejales que componemos el bloque de que se estaba vulnerando su derecho, igual se fue para adelante, digamos, y no se avanzó en la audiencia pública. Eso nos llevó al mes de febrero, donde tuvimos una situación de judicialización que finalmente fue subsanada políticamente por este cuerpo, iniciando el tratamiento de doble lectura. Quiero decir que en el medio, cuando hablo de la garantía de los usuarios y de los derechos, no puedo omitir, no puedo dejar pasar que en el medio de un procedimiento de doble lectura, en el medio, a días del llamado a la audiencia pública, para escuchar a las partes, para escuchar a los usuarios, para nutrir este tratamiento tarifario, el Consejo Deliberante, a través de una propuesta del oficialismo, avanzó en una declaración de emergencia del servicio de transporte que hasta el día de hoy no ha tenido otro resultado, o mejor dicho, el intendente no ha tomado otra medida que no sea la de llevar esta declaración de emergencia sin sustento a la justicia para solicitar que aumente el boleto y por lo tanto tornar en una cuestión meramente simbólica o un simple trámite esa audiencia pública que estaba a día de sustanciarse. O sea, ¿cómo se puede sentir un usuario que está por participar en la discusión de una situación tarifaria y que más allá de esto fue masiva esta participación, lo cual destaco y creo que ha dejado muchas cosas para analizar
analizar, que han tomado desde el interbloque del Frente para la Victoria, también hemos tomado nosotros, hemos abusado recibo de lo que planteó los vecinos. Pero creo que cómo se sentiría un vecino que va a participar sabiendo que ya le decidieron de antemano el destino del proyecto. Creo que ahí pecamos, o pecó, mejor dicho, el intendente, de falta de interés en la opinión de los vecinos y de falta de, realmente de comprensión de lo que es una audiencia pública, de falta de comprensión de lo que es el derecho del usuario a participar en estas decisiones, que no es simplemente un trámite, es una participación activa en la discusión de una tarifa que le va a afectar diariamente porque es un usuario del transporte público. Concretamente, esta declaración de emergencia, reitero que hemos fundamentado porque no tenía argumentación para ser llevada adelante, fue una estafa. Fue una estafa política que se elaboró y que llevó simplemente a que los usuarios sean perjudicados nuevamente en el medio y a días de poder participar en la decisión final que hoy vamos a terminar de completar con la segunda lectura. Con respecto a esto, fue por parte de este interbloque, puntualmente de este concejal que está hablando, fue reiterado el pedido de que se adjunten al tratamiento, al expediente, un expediente voluminoso, como podrán observar, que cuenta con muchísimas documentaciones, pero que no cuenta con un elemento que nosotros consideramos fundamental para poder hacer un estudio de costo de boleto, que es los ingresos de las empresas de transporte público. No han dicho los representantes de las empresas, no han dicho los representantes del Ejecutivo, del área de transporte, que esta información está disponible en Internet. Quiero aclarar que en Internet se encuentran publicados los subsidios nacionales que reciben las empresas, pero no se encuentra de ninguna manera publicados los cortes de boletos, los boletos planos, los pasajeros que viajan diariamente en el servicio y que arrojan y que completan esta parte del estudio que serían los ingresos. No hay que ser un profesional de las ciencias económicas para saber que para saber si algo cierra o no, hay que saber lo que entra y lo que sale. Creo que, discúlpenme por ahí lo coloquial en mis palabras, pero quiero ser bastante claro con respecto a esto y que lo pueda entender cualquier vecino. No podemos saber si cierra un número si no está completo la información. Alguien no puede saber si llega a fin de mes si solo mira lo que gasta y no mira el sueldo que tiene. Creo que es básico, lo puede entender cualquier vecino que esté escuchando. Agrego también que un factor clave en los costos que ponen los empresarios es el ítem del personal, que se compone de la remuneración a los trabajadores del volante. Quiero decir que actualmente los empresarios de transporte en la ciudad de Corrientes no cumplen con la escala salarial vigente, por lo tanto aquí no se está respetando los derechos de los trabajadores, que precisamente hoy hemos muy bien argumentado lo importante y trascendentes que son. Y entiendo que si no se están respetando las escalas salariales, si los trabajadores no están teniendo el sueldo que merecen por convenio, ese estudio también va a ser falaz, porque está contemplando un ítem que no se está cumpliendo. Quiero agregar también que esto ha sido motivo de denuncias que se han radicado y que se están sustanciando. Otro punto a tener en cuenta en los estudios de costos, y también esto es importante aclararlo porque es una argumentación que se utiliza mucho, digamos, por algunos miembros de este cuerpo y también por otros representantes políticos que definen estos incrementos, de que ha aumentado el combustible. Quiero decirle, señor presidente, que mientras usted o cualquier vecino, cuando va a una placa de estacionamiento, carga el combustible a alrededor de más de 10 pesos el litro, la empresa de transporte público tiene cupo de gasoil subsidiado a 2 pesos con 50 el litro. O sea que están teniendo un ahorro de entre 8 y 9, 10 pesos, depende, por litro de combustible, lo cual desestima el argumento de que el gasoil sube y de que por lo tanto sube los costos. El gasoil para el empresario de transporte sigue siendo 2,50 porque hay un acuerdo de tarifas firmado por el gobierno nacional y que termina compensando el gobierno a las petroleras con derechos aduaneros de exportación. Esto es un dato importantísimo porque por ahí se omite y se entiende que el combustible sube y que todo tiene que subir. Creo que acá este dato debe ser agregado y debe ser tenido en cuenta a la hora de pensar cuánto debe ser el boleto, el precio del boleto.
quiero decir que también que me he referido a mejoras del transporte que no se han cumplido en anteriores aumentos, que se han tornado simples recomendaciones o expresiones de deseo de las distintas composiciones del Consejo Deliberante que ha habido en estos últimos años, y que esto no hubiera sido posible sin un poder concedente cómplice. Cuando digo cómplice hablo de un secretario de Transporte, y lo que estoy diciendo consta en este expediente porque fue aportado en la intervención del señor Díaz Bollazo concretamente, que es el secretario de Transporte, el doctor Larrea, fue apoderado de ERSA, contra un poder general que se adjunta a este expediente, hasta el momento de ser designado funcionario del Ejecutivo. Entonces claramente estamos en una situación no solo de incompatibilidad ética, no solo de incompatibilidad legal, sino de una cuestión absurda ya a tal punto de que tenemos un apoderado de ERSA en comisión o adscrito a la Secretaría de Transporte controlando y defendiendo a los usuarios precisamente que son los débiles en la relación y que quedan totalmente desprotegidos ante esta situación. Bueno, he comentado cómo se inició este expediente en diciembre, luego lo que pasó en febrero, luego la decisión política que tomáramos como cuerpo de avanzar en un procedimiento de audiencia pública. En el medio hemos sufrido también, como municipio concretamente, todo el municipio, los dos poderes que lo componemos, hemos sufrido una afrenta irresponsable y me parece que en cierto punto que ha pasado como si no hubiera sido grave por parte de la Cámara Empresarial de Transporte. Hemos tenido que salir a responder un comunicado mentiroso, un comunicado perverso de la Cámara, en la cual un día, porque se les ocurrió a ellos un día domingo, porque tienen los recursos para poner una solicitada en los medios masivos de comunicación, han informado que el boleto gratuito desaparecía. Con la gravedad que esto significa, señor presidente, de decir que desconocía una ordenanza vigente, sancionada por unanimidad de este cuerpo, luego de un proceso de lucha histórica que nos excede a los correntinos, con una lucha histórica nacional, una lucha histórica que se ha llevado inclusive vidas por la defensa de estos derechos estudiantiles, y que de un día para otro, como si nada, sin ningún tipo de sanción, como lo solicitara este concejal en su momento, ha pasado desapercibida. Yo no lo voy a dejar pasar desapercibido y es un elemento a tener en cuenta para ver hasta dónde están dispuestos a llegar los empresarios o el monopolio cuando quiere un aumento o cuando quiere que se le cumplan sus intenciones. Bueno, me he referido al proyecto de declaración de emergencia, me he referido a los objetivos y al alcance que ha tenido. Posteriormente también he dicho lo que ha sucedido con este fallo que a solicitud del Departamento Ejecutivo levantaba la medida cautelar que suspendía el aumento y por lo tanto aumentaba el boleto. Finalmente, los fundamentos por los que yo voy a solicitar el rechazo de este aumento del boleto, señor presidente, los puedo resumir en el que enuncié anteriormente con respecto a que no se puede hacer un estudio acabado por no contar no solo con los ingresos, sino por no contar también señor presidente, por entender que todo esto no ha dejado un aprendizaje importante. En mi caso, he podido comprobar por más de 3 semanas que el transporte público en la ciudad de Corrientes a 2 pesos con 70 es rentable. Y digo, ¿por qué rentable? Primero, porque el servicio, con sus deficiencias, con sus características que tiene hoy en día, que cada uno puede tener su opinión, los usuarios la han expresado, se prestó de la misma manera. Se prestó con normalidad, y con normalidad me refiero a cómo se viene prestando siempre, no a que sea un servicio eficiente, aclaro que es un servicio por demás deficiente. Esto que argumentaron algunos empresarios que no les cerraban los números, que no era rentable, no lo han acreditado ante la solicitud de este consejo, ante la solicitud de este concejal, ante las reiteradas intenciones que hemos tenido de saber qué tanto era la pérdida que estaba ocasionando para saber qué medidas tomar. Y por lo tanto entiendo que el transporte es rentable, y que no solo es rentable, sino que ha sido enriquecedor en todo este tiempo, a tal punto que, sin entrar a hacer una enumeración exhaustiva, me remito a la versión taquigráfica de la audiencia pública que consta en este expediente, al documento adjuntado por la Asociación de Usuarios y Consumidores,
anteriores que detallan todas las empresas y unidades con las que cuenta este grupo económico, que hace 15 años solo tenía una empresa, una línea con este capital y que hoy en día tiene desde el prestar el servicio del correo argentino hasta flota de buques, autos para rentar y otros tantos negocios que inclusive cotizan en la bolsa de valores. Creo también, señor presidente, sin ánimo de desalentar la iniciativa del oficialismo del Frente para la Victoria, que seguir pidiéndole mejoras para darle aumentos al empresariado es seguir haciéndole el juego y es seguir dejando que se lleven lo que quieren y que se burlen de este cuerpo, como se han burlado hasta ahora, desoyendo todos y cada una de las mejoras solicitadas. Para no hacer de esto una cuestión más extensa, en virtud de que seguramente otros pares querrán expedirse, me referiré simplemente a un par de testimonios de vecinos de la audiencia que han manifestado. Por ejemplo, permiso por la ley, señor presidente, con respecto a la no devolución del vuelto. Dice la señora Cabral en el folio 9, a veces se dice que es 3,75 el boleto, pero en realidad la mayoría de las veces, para mí personalmente, sería de 4 pesos, porque a esa moneda casi nunca se la ve. Así que yo creo que es una cosa encubierta. Tenemos que tener mucha suerte para que nos devuelvan esa moneda que resta del boleto. Con respecto a la frecuencia, la señora Robledo decía en el folio 13, soy de Barrio Perinchón y mi inquietud se centra especialmente en lo que es el colectivo. Nosotros tenemos la línea 105C y tenemos recorridos muy esporádicos y necesitamos más colectivos. Con respecto a que no expide boleto impreso, decía la señora Ama en el folio 17 y 18, que la mala condición de mantenimiento de los vehículos de transporte, sin ir más lejos, a una compañera mía le ha tocado un día, y a muchos otros más, viajar sin boleto. Es decir, uno tiene que pagar el costo del viaje sin que a uno se le brinde boleto. Que todos sabemos hacer la prueba, la constancia de que en cualquier caso respalda al usuario, son seguros. En el mismo viaje, un material del techo cayó hacia su costado. Ahora bien, ¿qué pasa si ese material hubiera caído sobre mi llegada y la hubiese lastimado? Y ella y todos los que se encontraban no poseían boleto. ¿Quién se iba a hacer cargo de velar por su seguridad? Con respecto a que no cuenta con normas de accesibilidad para discapacitados, el señor García, en el folio 2, hablaba de que en el año 1994 se promulgó a nivel nacional la ley 24.314. Esta ley se refiere a la accesibilidad de personas con movilidad reducida, llámese discapacitados o personas con edad avanzada. Esta ley obliga a las empresas de transporte urbano y suburbano a ir adaptando paulatinamente en el transcurso de 6 años sus unidades, con rampas para llevar silla de ruedas y con pisos bajos para aquellos que usan muletas y no pueden subir en estos momentos al colectivo. En estos momentos no hay ningún colectivo adaptado para personas discapacitadas. Creo, señor presidente, que esto echa por tierra este tipo de mejoras que ya están contempladas en la ley, que debieron haber sido realidad hace muchos años y no una exigencia para dar un aumento. Finalmente, creo que los usuarios, señor presidente, son trabajadores primero que nada. El que usa el servicio de transporte público es el trabajador. Es un servicio esencial para que se puedan trasladar los trabajadores y los estudiantes. A los estudiantes le hemos dado respuesta con la decisión política del boleto gratuito o la tarjeta Yo Voy. Al trabajador parece que lo seguimos desatendiendo. Parece que no importa qué condiciones viaje, no importa de qué características le presten el servicio, y no solo eso, sino que cada vez que hay un pedido de aumento, lo damos sin reparos. Creo que nosotros como representantes del pueblo tenemos la obligación moral de verificar por los débiles de cada relación, contemplando toda la situación entera, pero sin descuidar que acá hay un eslabón que es el que no tiene nada más o nadie más que lo defienda que nosotros. A tal punto que participar en una audiencia o venir a hacerse oír aquí en el recinto le implica dejar de ir a trabajar, por ejemplo. Creo, señor presidente, que no podemos seguir eternamente obedeciendo los pedidos de aumento de los monopolios, apuntando recomendaciones que nunca se cumplen, como lo expresan recurrentemente los usuarios de la audiencia pública, y que ya se han tomado una burla, como he dicho, hacia este cuerpo. Por ello voy a solicitar el rechazo en este momento y también voy a solicitar, señor presidente, que la votación se haga de manera nominal. Sí, gracias, señor presidente. Acompañando todo lo dicho por el concejal
concejal Carvana, fue bastante extenso. Pero obviamente adelantando mi rechazo a esto, señor presidente, a este proyecto, al aumento, pero básicamente también respetando a todos los vecinos que se tomaron el tiempo, vinieron a reclamar, pero vinieron a reclamar servicio. Y eso es lo que hoy creo que estamos perdiendo la oportunidad de mejorar el servicio. Básicamente nunca uno trata de no discutir tarifas porque siempre es muy discutible este tema. Entonces uno siempre intenta, lo que intentamos es basarnos en la calidad de servicio. Y creo que esa es la oportunidad que estamos perdiendo hoy en tratar de exigirle de alguna manera a los empresarios a que cumplan ciertos requisitos que le venimos viendo, pero hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo. El claro ejemplo hoy, la cantidad de vecinos que todos los días se habrán enojado porque no hay un refugio en la ciudad de Corrientes. Básicamente estamos pidiendo refugio, que hay hasta en las ciudades más pequeñas de la provincia de Corrientes hay refugio. Le pedimos la mejor calidad de frecuencias. Está bien, tiene sus discusiones porque del tránsito y un montón de discusiones que hay. Pero nosotros tampoco vemos una propuesta seria del empresario, del sector empresarial. Y la única propuesta seria que yo veo que hay es aumentar el boleto de colectivo. Y en base a eso, una vez que aumentamos, recién vamos a ver si podemos empezar a mejorar. ¿Y por qué no hacemos de la otra manera? Porque primero no mejoran, cumplen con todos los requisitos que deben cumplir, con todas las exigencias que nos piden los vecinos, que nos piden los vecinos a nosotros, y después recién vayamos por un aumento si es necesario. Pero ir a un aumento básicamente porque había que cumplir, hay que cumplir la propuesta del empresario porque hoy no le dan los números. Yo creo, como lo he dicho en la audiencia pública, y creo que mal no le va a estos empresarios. Creo que no hace falta que hagamos una colecta entre todos para que puedan subsistir. Entonces, presidente, creo que básicamente estamos perdiendo nuevamente una oportunidad. Nuevamente estamos perdiendo una oportunidad de mejorar el servicio y darle a la gente lo que se merece por lo que paga. Nada más, señor presidente. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, un aspecto que ya me ha tocado, que con motivo de estos temas me ha tocado explayarme, que creo que son importantes porque, bueno, tal vez no he tenido en otro momento el poder de convicción que espero tener ahora, o por lo menos a partir de ahora. Yo creo que la manera en que se resuelve la tarifa del transporte urbano de pasajeros en el ámbito del municipio de la ciudad de Corrientes ha quedado absolutamente desactualizado, hackeado en su credibilidad, puesto que es importante el papel protagónico que tiene la Comisión Mixta de Transporte 3193, 3195 de hace muchísimos años, el año 98. Esa comisión mixta es siempre la antesala de los incrementos tarifarios y nunca, como lo ha dicho el concejal preopinante, el motivo o la ocasión de la discusión de las mejoras del servicio o del cumplimiento de las obligaciones del concesionario o la promoción de nuevos servicios en favor de los usuarios o eventualmente el análisis de la necesidad de multar a las empresas por los incumplimientos o eventualmente
alguna clase de decisión de carácter administrativa importante con respecto a quienes son sempiternos incumplidores de las obligaciones que están a su cargo. No, la comisión dicta porque tiene determinada composición y porque expresa determinados intereses, se reúne a cuento de las necesidades de los empresarios de incrementar la tarifa. La composición de la comisión mixta ha pasado de moda y está hackeada en su credibilidad. Y la pregunta es qué vamos a hacer de aquí en adelante y particularmente en un año en el cual vamos a tener que tratar el nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros. Si nos vamos a conformar con esta composición, la aliada para el lado de los empresarios, o vamos a hacer una comisión mixta de transporte u otro organismo con atribuciones parecidas que realmente sea representativa de todos los sectores que están de todos los actores protagónicos del sistema de transporte de pasajeros, empezando por los sostenedores del servicio, que son quienes pagan su boleto. Resulta que la comisión mixta no están representados los sectores que pagan los boletos. Me van a decir, bueno, pero están los concejales que representamos al pueblo de Zaire, por supuesto, la representación política, pero no es la representación especializada de aquellos que nos vinieron a decir en el ámbito de la audiencia pública descarnadamente cómo es el tema de sufrir lo que es el padecimiento cotidiano de utilizar en forma sistemática el servicio de transporte urbano de pasajeros. Cómo es que la frecuencia hay que esperar 1 hora, 45 minutos, 30 minutos, depende del tipo de línea, cómo es esperar el transporte urbano de pasajeros en la lluvia porque no hay refugio, cómo es adivinar dónde están las paradas de los colectivos, cómo es adivinar que ese día, porque llovió, el colectivo cambia de recorrido y nadie le avisa a los usuarios del transporte y entonces hay que utilizar una brújula especial para ver por dónde pasa el colectivo. Además de la mugre de los colectivos, además de, bueno, eventualmente algunos manotratos proferidos por algunos choferes, no todos, los hombres del volante, ¿no? Entonces, una comisión, este es el contexto en el cual tenemos que legislar. En realidad, lamento que lo hagamos en este contexto, teniendo que respetar una comisión mixta, la aliada, para un lado, y representativa de esta altura de la modernidad, que no contempla a quienes sostienen el servicio, que son los usuarios, ni más ni menos, los que sostienen materialmente, o sea, con sus monedas, con su plata. ¿Y esto podría haber tenido solución? Claro que la podría haber tenido. Claro que la podría haber tenido. ¿Es responsabilidad de esta gestión? Sí, es responsabilidad de esta gestión. Del anterior también, del anterior también, y del anterior también. Efectivamente, en la Carta Orgánica hay un capítulo que es de la participación social, capítulo 2, Comité de Control de los Servicios Públicos, artículos 117 a 121, en la nueva numeración que han dado los convencionales reformadores el año pasado. En ella, en ese comité que controla todos los servicios, claro, están los representantes del Ejecutivo y del Consejo, sí, claro que están, pero también están 3 representantes de comisiones vecinales, 2 representantes de entidades intermedias, por ejemplo, consejos profesionales, un representante de las empresas o asociaciones que la agrupa prestadores de los servicios públicos, 2 representantes de entidades profesionales, un representante del Poder Ejecutivo de la provincia. Otra composición, se abre la jugada. ¿Por qué este mandato de los convencionales del año 94, que no ha sido motivo de objeción por parte de los convencionales del año pasado, nunca se ha reglamentado? En líneas generales creo que es por falta de voluntad política del Ejecutivo y también, ¿por qué no?, del deliberativo. Yo tengo para mí en el recuerdo, no voy a equivocarme, que por lo menos ha habido en los últimos años
propuestas por parte de concejales de este interbloque, reglamentando el comité de control de los servicios públicos, para que haya otra composición y para que esa composición por lo menos intente representar a otros sectores que tienen mucho para decir con respecto al transporte urbano de pasajeros, a su funcionamiento, su regularidad, su eficiencia. Recuerdo que el concejal Ramírez Alegre en la anterior composición presentó un proyecto que yo he repetido hace algunas pocas semanas con ninguna suerte hasta el momento. Incluso cuando presenté el proyecto se me dijo, pero esta es una función del Departamento Ejecutivo, la de reglamentar el comité de control que está en la Carta Orgánica Municipal. Bueno, lo cierto es que han pasado diversos ejecutivos y esto no se reglamentó y nos estamos privando todos en la institucionalidad municipal de un organismo que nos serviría para tener volumen de opinión, análisis, estadística, informe, control de los servicios públicos para que los mismos sean regulares, eficientes, a precio justo, en favor de los vecinos. Un organismo que, como he dicho, el concejal que me antecedió la palabra, desde luego tendría otros actores que harían que la ecuación no sea que la balanza no esté tan despareja, que la balanza se empareje, por lo menos se empareje. Si hay una función que tenemos que cumplir acá acabadamente en el Consejo Deliberante, es ser fieles representantes, particularmente de los sectores más débiles de la relación del consumo, es decir, los usuarios del transporte urbano de pasajeros. Yo no tengo ninguna duda de que esa es la función que tenemos que hacer. No podemos negar la realidad, no podemos negar la inflación, no podemos negar los mayores costos, no podemos negar una realidad económica que nos trasciende, pero tampoco podemos negar la realidad en la que vivimos, de una de las ciudades más pobres del país. No podemos negar la incidencia relativa que tiene un incremento del costo del boleto en los bolsillos de los sectores más vulnerables de la sociedad. Mira, hoy estaba haciendo una cuenta a cuento de un proyecto sobre el cual ya nos hemos expresado el tema de los sectores más vulnerables, de los sectores del trabajo, pero más vulneralizados o menos protegidos, a los cuales las estadísticas oficiales, yo quiero en esto ser muy puntual porque me pareció haber escuchado como una expresión de crítica, alguna referencia que he hecho a los planes sociales. Mire, señor presidente, vamos a ser concretos. En el programa Ellas Hacen, las compañeras de ese proyecto cobran 2.000 pesos mensuales. Lo que integra la cooperativa 2.600 y los compañeros del programa de formación laboral Neque Camino, Neque Chamino en el municipio cobran 1.500 pesos. ¿Sabe usted el incremento del boleto a cuánto lleva? El incremento que el oficialismo quiere aprobar hoy lleva 3,60 en moneda, en tarjeta magnética, el incremento multiplicado por 60 pasajes, suponiendo que solamente esa persona utilice 60 pasajes al mes, representaría el 10,80 del total de lo que cobran las compañeras de Ellas Hacen, el 8,30 de los compañeros que están en la cooperativa y el 14,40 de lo que cobran mensualmente los Neques amigos. Esos son los datos que tenemos que tener en cuenta para tomar las decisiones como esta, las que involucran los bolsillos de los usuarios y particularmente los bolsillos de los usuarios del transporte urbano de pasajeros. Con estas tarifas, estos compañeros de las Ellas Hacen, de la cooperativa y del Neques amigos van a seguir caminando o utilizando la bicicleta. Les aseguro que no van a poder tomar transporte urbano de pasajeros. Además, ustedes me dirán, bueno, pero la Carta Orgánica, en fin, es un capítulo medio estrambótico, un capítulo desopilante que se le ocurrió a los convencionales del 94 y
que, bueno, locura de juventud, decía locura de juventud, ¿cómo vamos a armar un comité de control de los servicios públicos? Si ese es un tema del costo de casa de los empresarios, ¿cómo vamos a hacer tamaña locura? Pero hubo otra gente que trabajó. Nosotros no empezamos la historia, acá hubo otros legisladores que trabajaron, legisladores como nosotros, comunales, sancionaron por unanimidad la ordenanza 4657. Creo que hay acá un par que fue parte de la elaboración de esta propuesta, la ordenanza 4657 del 26 de junio del 2008. ¿Cuál es el crimen de esta ordenanza? ¿Cuál es el crimen de esta ordenanza? Cambiar la composición de la comisión mixta. ¿Cuál es el crimen? A ver, comparando la composición de la comisión mixta, incorporar un representante de la UTE, especialista en transporte. Ese era el crimen de esta ordenanza. Los empresarios se enojaron. Los empresarios se enojaron frente a esta modificación y fueron a la justicia hace 6 años. 6 años. Presentaron una declaración de certeza, un amparo, una medida cautelar. 6 años que están, 7 años, perdón. 7 años. 6 años, perdón. 6 años, me corrijo. Que están con una medida cautelar contra un pronunciamiento unánime del Consejo Deliberante. Yo les recomiendo, estimados colegas, lean la ordenanza 4657, una ordenanza de una factura muy inteligente, muy moderna. La podíamos suscribir sobre tabla inmediatamente. Podíamos insistir con la ordenanza 4657 en cualquier momento. Basta el acuerdo político que tuvimos, por ejemplo, para la bandera. Les asegura que estaríamos en un mejor lugar para controlar la debida aplicación de la regla del transporte urbano de pasajeros. Bueno, pero no es así. Tenemos que decidir y tenemos que poner la carne en el asador, como quien dice, sobre la base de esta institucionalidad. Yo quiero decir de cualquier manera que no todo es negativo. Y quiero felicitar al presidente del Consejo Deliberante y al bloque de Frente para la Victoria por haber tomado la decisión de darle la oportunidad a los vecinos de la ciudad que se anotaron para que se concrete la audiencia pública, porque entiendo sinceramente ha sido una decisión, en primer lugar, inteligente y una decisión que le genera mayores derechos a nuestros conciudadanos, a nuestros convecinos. Siempre hemos participado en esta idea, siempre la hemos expresado. Esto ha generado conflictos judiciales. Con la decisión que ustedes han impulsado, que nosotros hemos acompañado a ver un antes y un después, y por lo menos de aquí en más le vamos a dar siempre la oportunidad a los vecinos de escucharlos antes de meterle la mano en el bolsillo. Es bastante importante eso. Vaya mi, entonces, explícita felicitación por la decisión política que tomaron. Señor presidente, la audiencia pública arrojó, a mi modo de ver, varias conclusiones, todas ellas bien importantes. Quiero ser sincero, me parece que no muchos de los vecinos que vinieron a putear contra el transporte urbano de pasajeros lo hicieron contra el precio del boleto. Quiero ser sincero. Pero quiero ser sincero también diciendo que la inmensa mayoría de los expositores hablaron de la plaga del transporte urbano de pasajeros, de los problemas, de las irregularidades, de las omisiones, de los incumplimientos, de los padeceros, y muchos de ellos dijeron que se sienten muchas veces como ganados antes que como personas cada vez que toman un colectivo. Otra de las conclusiones que me dejó la audiencia pública es que tenemos un sistema de discusión de costos que deja mucho que desear. Efectivamente se habló mucho de los subsidios, como ha dicho el concejal Salvano, los subsidios se los puede apreciar online
en la página del Ministerio de Transporte. Pero como ha dicho funcionarios del Departamento Ejecutivo, como ha dicho el representante del sector empresario, una de las fuentes de ingresos, solo una, son los subsidios que todos podemos acceder online. La otra fuente importante, como consta en la versión taquigráfica de esta audiencia, son los ingresos por los boletos. Y cuando avanzamos en el interrogatorio a los funcionarios del Departamento Ejecutivo, nos encontramos con el siguiente cuadro, que es que la Secretaría de Transporte confía en inspecciones que circunstancialmente se hacen a las propias empresas prestatarias de servicios, que el municipio no tiene el monopolio de la información de los boletos que se emiten, que en consecuencia han instrumentado un sistema por el cual un especialista en informática se mete dentro de las empresas de transporte urbano y pasajero y le audita los números para que no le pasen al cuarto. Entonces, la pregunta es, ¿nos quedamos tranquilos con ese sistema si nos quedamos cruzados de brazos diciendo que eso nos alcanza el mayor grado de convicción y veracidad en cuanto a los controles? Pues la verdad que pienso que no, y fue oportuna la audiencia pública para decirle lo mismo que le voy a repetir acá a mi estimado colega y a la prensa. Resulta que 20 años atrás, cuando el municipio monopolizaba la venta de los boletos, el papelito, ustedes recordarán el boleto papelito, resulta que era un control más eficaz, más eficiente, más veraz que el que tenemos ahora, cuando el hombre ya no solamente que pasó la luna, sino que está cerca de Marte, y cuando la tecnología nos pone en tiempo real en contacto con el otro lugar del mundo. Pues resulta que en el municipio seguimos controlando con un hacker, con un cinturón negro que se le va a meter en la empresa, al cual no se le va a pasar cuarto. Tengan ustedes por seguro que no se le va a pasar por el cuarto, porque él es demasiado bueno y nos garantiza que si dicen que vendieron 30 millones, es seguro que vendieron 30 millones, y si dicen que vendieron 50 millones, es seguro que vendieron 50 millones. Pero además, fíjense ustedes qué paradoja. Resulta que el municipio le cobra la tarifa comercial a una mercería del 3x3 sobre la base de la facturación, el controlador fiscal, la declaración jurada, etcétera, etcétera. Y le cobra religiosamente la tasa comercial en una proporción vinculada con esa declaración jurada y con el controlador fiscal. Resulta que esto, que es un servicio público, no solamente le dejamos cobrar por anticipado la tarjeta, o sea, hay una lluvia de recursos que le caen a Tarjebus y a las distintas por anticipado. No solamente le permitimos el monopolio de la utilización de la traza, ¿no es cierto?, sino que además, a la hora del control, tenemos que poner un hacker, digamos, un nombre que es Sí, alguien que es esotérico, que tiene todas las condiciones para controlar que no nos pasa nada. Bueno, un poco de humor quizás haga ver la falta y vaya otra apuesta y otro compromiso para el futuro, retomar el monopolio de la venta de los pasajes para que esa variable no se nos escape, para que el municipio como poder concedente tenga en sus manos el control de cuántos boletos se emiten de la tarifa plana, de los boletos especiales, del boleto gratuito. No puede ser que 30 años después teníamos mejor información y más fidedigna que hoy. Eso es lo que ha resultado en la audiencia pública. Por eso esa estructura de costos está en el aire, está pegada con moco, porque no tenemos la estructura de ingresos. No tenemos la estructura de ingresos, no sabemos lo que ganan. No sabemos
trabajadores, pero que de repente, bueno, no sé por qué, pero siempre terminan arreglando esos conflictos laborales. O si estamos hablando de empresarios que se expanden, poderosos, que están hackeando gobiernos, Ustedes saben qué es lo que está pasando en el municipio de la ciudad de Córdoba. Ustedes saben que el intendente municipal está comprometido, que le ha pedido la renuncia a todos sus secretarios, que ha renunciado en el día de hoy el subsecretario de Transporte por dádivas que se están discutiendo en la justicia penal justamente con el grupo ERSA. Es que queremos que nos pase algo parecido. Reitero. Y termino con esto. Para que no nos pase algo parecido, no tenemos que convalidar lo de la REA. Para que no nos pase algo parecido, no tenemos que poner el zorro a cuidar el gallinero, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, y mucho menos ascenderlo, como ha hecho lamentablemente la gestión del intendente Ríos. En este contexto es que vamos a tomar una decisión que afecta a los bolsillos de gente como esta, a la cual hemos aludido. Primero que cumplan con las obligaciones a las que han quedado sometidos en el pliego de bases y condiciones generales y en todos los otros incrementos que se han dado a lo largo de estos últimos años, que siempre han salido con condicionamientos o con requisitos que pocas veces se cumplen. Con estas expresiones voy a fundamentar mi rechazo al incremento de bolsillo.